Vamos a hablar de la verdadera intención, que creo que esto es lo más interesante, la verdadera intención de la invasión de Venezuela y los pasos que siguen ahora a nivel geopolítico a Trump. Ahora vamos a hablar de por qué ha sido en realidad la intervención, si realmente, como mucha gente dice, es porque Estados Unidos quiere tener el petróleo venezolano. Yo os spoileo que no. Por otra parte, vamos a hablar de Groenlandia, de Colombia, y vamos a hacerlo con propias cosas que ha dicho Trump. Primero que nada, lo más importante, lo más relevante, Trump no ha mantenido conversaciones con Exxon, Conoco o Chevron sobre Venezuela antes o después de la captura de Maduro, según 4 ejecutivos de la industria petrolera familiarizados con el asunto. Ojito, y esto es interesante por este vídeo Trump sobre Groenlandia. Atención. We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Básicamente lo que dice es, necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, no por minerales, que tenemos un montón, o por petróleo, que tenemos de sobra. Es por seguridad nacional. Y en realidad este discurso es el discurso geopolítico que instaura una nueva fase, que además ya estaba presentada, pero mucha gente no le había hecho caso porque no pensaban que fuera a ir por ahí, que se llama la geopolítica de la orden de exclusión. Es una orden geopolítica muy parecida a la que existió durante 1800. Esta orden solo es una cosa. No es que yo quiera tu petróleo, es que no quiero que lo tenga ni Rusia ni China. Tal vez ahora no tienen mucho, pero tal vez en el futuro van a tener más. Y eso no solo aplica al petróleo, porque no es tanto el petróleo. Los puertos, las infraestructuras, el control de las minas. Hay que tener en cuenta una cosa. Estados Unidos está perdiendo la carrera industrial por muchísimo. China controla el 85% del refinamiento de tierras raras, el 60% refinamiento de litio, el 60% y el 70% del cobalto. O sea, China controla más de... O sea, es el país en la historia de la humanidad que más ha controlado una sola cadena estratégica del mundo. Una locura, pero ¿qué pasa? China lo ha conseguido precisamente por un modelo que ha diseñado, o sea, en los 90, China determina, en el 92 en particular, China determina que las tierras raras son una necesidad estatal. ¿Por qué? Por una cuestión simple. China no tiene petróleo. No tiene petróleo, tiene carbón. El 50% de la generación de energía china es con carbón. Y China dice, mira, todo el mundo habla de petróleo, pero nosotros no tenemos. ¿Qué va a pasar en el futuro? Los chinos dijeron, si todo el mundo va a empezar a ir a una generación de una transición renovable, que ya se hablaba en esa época, lo lógico es que utilicen electricidad. Y para generar esa electricidad se necesitan minerales. Mientras la gente habla de petróleo, nosotros nos vamos a centrar en los minerales estratégicos que sirven para esa transición energética. Entonces China tiene 20 años de ventaja, 20-30 años de ventaja estratégica en lo que tiene que ver con extracción, procesamiento, producción, o sea, toda la vertical productiva. Los chinos controlan, y esto es lo más importante, lo importante de un país no es que tenga el recurso, es poder procesarlo. Primero se extrae, después se procesa, después se utiliza para la producción, o sea, porque tú extraes el polvo de litio, procesas el litio, después llevas el litio a las fábricas, y las fábricas, al procesar el litio, después tú puedes utilizarlo para industrias clave. Y puedes ir al coche eléctrico, el panel solar, puedes ir a la energía renovable, lo que te dé la gana. Pero también, como está pasando con temas militares, el tema del galio y el germanio. Que el galio y el germanio lo controla principalmente China, también la producción, y sirven para hacer sensores, o sea, todos los cazas de nueva generación requieren estos minerales. Entonces China tiene 25 años de control casi principal de casi todos los minerales estratégicos, del cobre, del litio, de todo, o sea, del níquel. O sea, China controla casi toda la infraestructura mineral del mundo. Y esto lo hizo mediante un sistema, que es muy interesante, en el que los chinos hicieron una cosa. Los chinos tienen los 4 bancos más grandes del mundo en control de patrimonio, que son el Banco de Inversiones de China, bueno, el principal es el CBI, o sea, es el banco de... el CBIC, creo que no me equivoque. O sea, sí,
el banco tienen, o sea, los chinos tienen 4 bancos por encima de JP Morgan, ¿vale? JP Morgan es el banco más grande de activos financieros y después los chinos tienen el ICBC, que es el más grande del mundo, el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de China, ¿vale? Son todos bancos públicos. En China la banca es pública. Entonces, ¿cuál es el sistema ideado por China? Pues un sistema muy interesante. China desde los 90 lo que crea es un sistema que es un poco lo que realmente quiso ser Europa. Yo cojo una empresa privada, hago desde el Estado un plan, que son los planes quinquenales, y digo, mira, yo lo que quiero es poder expandir y controlar la mayor cantidad de minas posibles. Le digo a la empresa privada que las compre. ¿Pero cómo las va a comprar? Con inversiones de bancos públicos a tipos de interés bajo. O sea, tenemos el banco público que le va a dar a un 0,1% de interés un préstamo a una empresa privada para que esta empresa, a veces son privadas, a veces públicas. Por ejemplo, BYD, la de los coches, empezó en los 90 y fue financiada principalmente por el Estado. También CATL, que es una de minas, también financiada principalmente por el Estado. Todas estas lo que dicen es, mira, queremos una mina en Mozambique. Ve, investiga, haz tal, cómprala, haz la cadena de producción, nosotros te damos préstamos públicos a un tipo de interés bajo. ¿Y qué ha conseguido ese proyecto? Hacer que China tenga la mayoría de minas estratégicas del mundo. China tiene participación incluso en minas que son públicas. O sea, en las empresas públicas chilenas tiene participación, en las minas de litio, tiene participación, es la que ha creado la mina más grande de Perú de cobre, las minas argentinas, con la empresa pública argentina también, en Malasia también China tiene un montón de participación. O sea, todo esto lo que viene a explicar es una cosa geopolítica muy importante, que es que China controla todo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la estrategia de exclusión? Luchar contra esto, no intentando competir, porque Estados Unidos no puede, aunque en la Big Beautiful Bill, la última bill que hizo y ya han puesto 7.000 millones, entre 7.000 y 20.000 millones de dólares para construir minas en Estados Unidos. Pero es una cosa muy importante esto, ¿por qué? En Estados Unidos es el segundo país del mundo que más tiempo tarda en construir una mina. Se tarda de promedio desde que se descubre una mina hasta que se termina de explotar 27 años. En Australia son 20, en Canadá son 27. Estados Unidos está hundido en la burocracia para poder hacer una mina. Y en los últimos años se han construido 4 minas. ¿Qué pasa? Que mientras China te construye 30 minas. O sea, China tiene un aparato de burocracia súper eficiente porque está muy bien revisado. Entonces, como hay tantos actores que están muy involucrados, lo que se termina haciendo es que pueden construir minas en Mozambique, República Democrática del Congo. República Democrática del Congo tiene el 90% del cobalto mundial. Pues China controla el 70% del 90% del cobalto mundial. ¿Cuánto tarda China? China tarda aproximadamente 5 o 6 años. O sea, desde que se descubre la mina hasta tal, hay un proceso de 2 años que Europa ha puesto en la última regulación igual. O sea, Europa también tarda un montón. Pues ha puesto que para dar los permisos son máximo 2 años. No se puede tardar más. Porque ahora la minería, de hecho, os recomiendo un libro para hablar de esto, para prepararme este tema, que se llama... es un libro muy interesante. Lo que pasa que es nicho de cojones, pero bueno. O sea, el libro es lo que estoy explicando yo, básicamente. Que es donde están todos estos datos. Que se llama La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica. ¿Vale? Este libro. Que es un libro de cómo la estrategia de minerales críticos de China está transformando el nuevo orden mundial. De Marta Rivera y Eduardo Zamanillo. Es un libro de minería, básicamente. Habla de geopolítica de la minería. Muy interesante, pero eso es básicamente lo que estoy contando. O sea, la cuestión de todo esto, al final, es que Estados Unidos no controla nada. Estados Unidos solo controla el sector de lo que tiene que ver con las finanzas, con el valor añadido y poco más, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estrategia de exclusión estadounidense? La estrategia de exclusión estadounidense consiste en evitar que China siga expandiéndose, anteponiéndose a 2 cosas. Y para esto vamos a ir al mapa. Primero que nada, tenemos que entender una cosa bastante importante. Primero que nada, tenemos que entender una cosa bastante importante. Repite el nombre. La minería ha muerto, larga vida a la minería geopolítica. O sea, tenemos que entender una cosa, y es fundamental, ¿vale? La cuestión geopolítica, en este sentido, se expande. ¿Por qué? Porque a priori Estados Unidos ya no controla gran parte de los puertos, no controla gran parte de las rutas comerciales. O sea, Estados Unidos en 2024 solo construyó el 0,1% de todos los barcos de transporte marítimo, el 0,1%. Y China construyó el 55%.
China tiene control de casi toda la vertical de producción. Solo en China puedes producir un coche entero, sin necesidad de otro país externo. Tienen todo, o sea, toda la vertical de producción. O sea, Xiaomi puede construir prácticamente sus coches solo dentro de China. O con empresas chinas en otros países, que es más de lo mismo. Es decir, aunque no esté en China, pueden utilizar minas y minerales y fábricas de otros países para producir un coche entero. Estados Unidos no. Estados Unidos necesita ir a otros lados. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? O sea, en geopolítica hay varios puntos muy importantes. El primer punto son los choke points. Fijémonos en esta zona, porque es importante. Uno de los precedentes más importantes que estamos viendo junto al de Venezuela es el tema de Panamá. Panamá tenía en esta costa, o sea, en el canal de Panamá, aquí habían varios puertos. Pues los estadounidenses han obligado a Panamá a dar una orden para expropiar esos puertos chinos y vendérselos a los estadounidenses. Eso es la estrategia de exclusión estadounidense. Estados Unidos, mediante la fuerza, obliga a los países que tiene controlados a no permitir que sus enemigos puedan tener control de sitios clave para Estados Unidos. Y ahí es donde entra precisamente Groenlandia. Venezuela, perdón, no entra Groenlandia. ¿Y qué hace China luego? Nada. China vende el puerto que ya está construido y se va a otro lado. No puede hacer nada. ¿Qué va a hacer China? China no puede hacer nada. O sea, lo que hace Estados Unidos es lo que ya pasaba en 1800. Estados Unidos se acabó la multilateralidad. Estados Unidos no le importa la ley internacional. Si eres un enemigo y estás controlando algo que sirve para que él te pueda amenazar, te va a ir a por ti. Entonces, Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela tiene 3 características. Primero, es el único país de América Latina con bases de drones iraníes. Es el único país de Latinoamérica que tiene de entre 5.000 y 15.000 tropas rusas de Wagner. Y es el único país que tiene infraestructuras clave construidas por China. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Estados Unidos sabe esto. Estados Unidos sabe que Venezuela tiene demasiada relación con enemigos que podrían utilizar a Venezuela para en un largo periodo hacer presión de alguna forma a Estados Unidos por sus intereses. Básicamente Venezuela es una base de operaciones para los enemigos de Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Reventar Venezuela. ¿Por qué? Porque ya no es como antes. Ahora Estados Unidos es consciente de que está en la mierda y de que si no hace las cosas por la fuerza, está jodido. Toda esta intervención lo que tiene que ver es con esa estrategia de exclusión. ¿Quiere Estados Unidos el petróleo venezolano? No. Lo que no quiere es que no lo tenga ni Rusia ni China. ¿Quiere Estados Unidos los minerales de Venezuela? Bueno, lo que no quiere es que los tiene China. Y lo mismo va a pasar con Bolivia, Chile y Argentina. O sea, aquí, si ponemos los minerales, esto que vemos aquí es el triángulo del litio, que está entre Bolivia, Chile y Argentina. Aquí está la mayoría del cobre, del litio y de otros muchos minerales que hay en el mundo, ¿vale? Entonces, lo mismo quiere hacer Estados Unidos aquí. O sea, con la victoria de Kast y con la victoria argentina, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora en vez de darle cesiones de minas a empresas mineras chinas, no las das, aunque no sean para estadounidenses. O sea, no consiste en darle la mina que le darías a China, sino en no dársela a nadie. O sea, consiste en no darle recursos a China. Entonces, Estados Unidos sabe que no puede competir con este programa de 30 años. Entonces, en vez de querer competir, lo que va a hacer es simplemente poner la zancadilla a China. ¿Y por qué ahora vamos a ir a por Groenlandia en esta nueva estrategia? Por una cosa nueva que no mucha gente está teniendo en cuenta, pero que sí que se aumentan los círculos de geopolítica, que es el tema del deshielo del polo. Esto es muy importante. Hay una cosa, que es que de aquí a 2030 se va a poder circular perfectamente por el polo. Sí que tiene que tener no va a haber problema. ¿Vale? Porque es entonces va a entrar en juego una nueva situación geopolítica, que es que el estrecho de Bering, que es un choke point, va a ser más importante que nunca. Porque ahora la ruta, en vez de ser por Taiwán, el estrecho de Malaca, el estrecho de Suez hasta Europa, va a ser pasar por arriba, por Bering, todo Rusia, no vas a tener ningún problema y llegar a Europa. Es que esto lo cambia todo. O sea, si en el futuro la mayoría de barcos de transporte no pasan por zonas de influencia estadounidense, Estados Unidos está jodido. Esto lo cambia todo. No, pero es verdad, o sea, porque hay una cosa que pasa, si ponemos las bases nos damos cuenta más. O sea, casi todas las bases que vemos por aquí son bases estadounidenses. Entonces, para que un barco mercante chino llegue a Europa, ha tenido que pasar por
Las islas Spratly, que están, o sea, el mar de China Meridional está principalmente intervenido. O sea, tú si quieres, los puertos más grandes son, está el puerto de Guangdong, o sea, el puerto de Qingdao, aquí, está el puerto de Beijing, el puerto de Taiying y tal. Todos estos puertos, lo que terminan haciendo es esta ruta, pasan por el estrecho de Malaca y normalmente tiran por aquí, hacen una parada y van para acá. De hecho, esto lo podemos ver con los puertos. Entonces, todas estas rutas están influenciadas principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos tiene bases en todas estas partes. ¿Veis? Todas estas bases, casi todas estas bases que hay por aquí, son bases estadounidenses. Todos los barcos que pasen están controladas por Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si en vez de ir por ahí van por el norte? Que entonces ya no están controlados. Solo por Bering. O sea, si los barcos chinos pasan por todo el mar del norte hasta Europa, no hay nadie que lo controle hasta que lleguen a Finlandia. Y esta ruta es una ruta mucho más corta que la ruta de Suez, aunque no lo parezca aquí, porque el mapa, ya sabéis, el planeta es redondo. O sea, si vas por el mar de arriba, o sea, el mar del norte, no es del norte, del polo, tardas menos que por el canal de Suez. O sea, se tarda menos entre Beijing y Finlandia por el mar del norte, del polo, que por el estrecho, el mar de arriba. Trump sabe esto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dar por culo a China. ¿Consiste en que Estados Unidos tenga el petróleo venezolano? No, Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y además el petróleo de Venezuela es una mierda, es un petróleo muy denso, que requiere muchos más procesos, que tiene un valor de mercado con muchos menos márgenes. O sea, lo que quiere... Y además esto es otra cosa. Estados Unidos quiere tierras, pero si no puede procesarlas. Es que esa es la cosa. O sea, Estados Unidos no puede procesar los minerales estratégicos. No tiene suficiente infraestructura. Porque China, China procesa el 60-65% del litio mundial. Pero no tiene la mayoría del litio mundial. Apenas tiene un 10% del litio mundial. ¿Por qué procesa la mayoría del litio? Porque Chile y Australia tienen que llevar su litio a China para que China lo pueda mover. Porque no tienen la infraestructura para mover todos esos minerales en la densidad que necesitan. ¿Y qué tiene que ver Groenlandia? Groenlandia, no desde este mapa, pero... Bien ampliar y reforzar las puertas giratorias. No suelo verte por aquí, pero entro para darte la suscripción. Gracias por el curro que haces para informarnos. ¿Cuál es el mapa? Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Es mapa de... Este mapa explica mucho mejor eso. Si lo ves desde esta perspectiva, y no es de un mapa plano, esto es el mundo desde arriba. ¿Os dais cuenta quién está perfectamente alineado con esos barcos que pasarían por el polo? Groenlandia. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Mapa plano, mapa... O sea, Groenlandia es la base perfecta para poder utilizar bases militares y bloquear las rutas del mar polar. Esto es el estrecho de Bering, y cuando tú pasas por el estrecho de Bering para llegar hasta Finlandia, tienes que pasar cerca de las Svalbard y tienes que pasar cerca de Groenlandia. La Tierra es plana, esto lo cambia todo. No es más fácil centrarse en el estrecho. Claro que ya se están centrando en el estrecho. Pero que igualmente este control de las rutas del norte, o sea, son inevitables, porque las rutas del norte ya existen, ¿vale? O sea, de hecho, los puertos finlandeses y noruegos, o sea, los puertos noruegos, no finlandeses, perdón. O sea, los puertos noruegos cada vez tienen más afluencia. De hecho, Luisito subió un vídeo hace poco, no sé si fue en Tromsø o dónde, o sea, en la parte más al norte de Noruega, y habló de esto. O sea, fue a una ciudad, que es un puerto nada más, y que está tomado por culo, y básicamente la gente cada vez había más tráfico de gente, porque cada vez hay más buques que pasan por ahí. Total, que Groenlandia entonces se plantea como una necesidad geopolítica de Estados Unidos para poder controlar y aplicar esta política en el norte, porque con el control de Groenlandia puedes bloquear mucho más fácilmente todo este control de aquí. Aparte, Groenlandia te sirve para estar aún más cerca de Rusia, controlar todo el movimiento que pasa por aquí... Chat, estáis hoy empanados, ¿eh? Entonces, todo esto que está diciendo Trump, todo lo que está pasando ahora, es esta política. Esta es la estrategia, lo que os acabo de explicar, la estrategia de Trump. Y va a ir a por Groenlandia, a por Panamá y sobre todo a por Latinoamérica. O sea, vamos a ver este mismo proceso que hemos visto en Venezuela, lo vamos a ver en Colombia y lo vamos a ver en cualquier país latinoamericano
que esté principalmente hacia China y Rusia y no hacia Estados Unidos. Una república comunista. Y van a intervenir ¿cómo? De tres formas. Uno, forzando, o sea, primero van a promover que los candidatos ganen, que los candidatos que ganen sean proestadounidenses. Por ejemplo, Milei o Kast. Segundo, van a forzar a esos gobiernos a expropiar puertos chinos y vendérselos a empresas estadounidenses. Es decir, los chinos construyen y nosotros se los robamos. Tercero, van a forzar a que no se cedan, porque una de las partes más importantes de China está aquí. O sea, el puerto de Chancay, que es el puerto más grande, es este de aquí. Es bueno, está un poco más abajo, creo. Pero el puerto de Chancay, que es el puerto automatizado más grande de Latinoamérica, construido por los chinos, está precisamente diseñado para tener una vía de transporte rápido desde el Triángulo del Litio hasta China. Perú es clave. Sí, además, hace 2 años, China construyó la mina más grande de cobre de Perú, básicamente. Entonces, Perú es clave, de verdad. O sea, Perú para China es clave. La puerta comercial que evita tener que pasar por Estados Unidos, que conecta el Triángulo del Litio y que permite que puedas llegar a todas estas zonas y llevártelo sin que pase por ningún lado. Entonces, probablemente donde más acción vamos a ver entre bambalinas es en Chile, en Argentina y en Bolivia. Y ahora con las elecciones de Colombia lo mismo. Colombia más bien porque está al lado de Panamá. O sea, estratégicamente Colombia está al lado de Panamá. Aparte, es la Panamericana. O sea, si controlas Colombia, controlas la droga. Si de verdad les preocupa la droga, controlar Colombia es probablemente lo más importante porque es el punto de choque de la Panamericana. Que la Panamericana, si no me equivoco, pasa por aquí y sigue para arriba, por El Salvador y tal. Entonces esa es la estrategia, eso es lo que estamos viendo. Y además ahora vamos a poner algunas cosas más, y Marco Rubio lo dice. Dice Marco Rubio sobre el petróleo de Venezuela. No necesitamos el petróleo de Venezuela. Tenemos petróleo de sobra en Estados Unidos. Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos. Tienes que entender por qué China necesita el petróleo de Venezuela, por qué Rusia lo necesita, por qué Irán lo necesita. Ni siquiera están en este continente. The United States need to take over the Venezuelan oil industry. Well, we don't need to. First of all, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. Why does the United States need to take over the Venezuelan oil industry? Well, we don't need to. Y lo mismo ha dicho del tema de la democracia. ¿Cuándo se celebran elecciones en Venezuela? En 30 días. Rubio, elecciones, creo que es prematuro. No va a haber elecciones, porque ese no es el objetivo. O sea, el objetivo geopolítico o sea, el objetivo geopolítico no es que haya elecciones. O sea, lo que quieren precisamente es controlar el país para evitar que otros países puedan tener sus recursos. No entiendo muy bien qué es. And everyone knows it. How soon will elections be held? Within 30 days, Mr. Secretary? Elections? Well, look, this is a country that's been governed by this regime now. Y se ríe el tío, ¿eh? ¿Elecciones? ¡Ja! El tío se ríe, ¿eh? Se la pela mesopotámicamente el cabrón. Y ella dice, ¿elecciones? No creo. For 14 or 15 years, the elections should have happened a long time ago. The elections did happen. They lost them, and they didn't count the votes, or they refused to count the votes, and everyone knows it. All of that, I think, is premature at this point. How? Que no va a haber elecciones. Entonces, todo esto que estamos viendo es esa estrategia. Y de hecho, horas después de la operación de Venezuela, Estados Unidos envió una advertencia a los gobiernos de México, Cuba y Colombia de que sus países podrían ser los siguientes. Hemos vuelto literalmente a 1850. De hecho, más probablemente a 1890, 95. O sea, estamos en esa época otra vez. O sea, estamos en la época en la que Estados Unidos era un puto bully y ya. O, bueno, y no solo Estados Unidos. Cuando el resto de países hacía lo mismo. O sea, el mundo era así antes. O sea, después de la segunda... O sea, esto llevó a la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando tú te comportas así, lo que promueves es una carrera armamentística mundial. Cuando tú sabes que no hay multilateralidad, la multilateralidad es como... Bueno, vamos a portarnos bien porque entendemos que si no lo hacemos vamos a terminar matándonos. Estamos en eso. Este tipo de política
funcionó Son mucho ustedes una catástrofe desde con 1850 patas hasta el Congreso de Berlín en 1885, pero después con la guerra hispanoamericana y tal. O sea, básicamente las potencias lo que hacían es, quiero esto, pum, te invado. Ah, bueno, vamos a ir a un acuerdo, me queda una parte. Ah, no quieres esto, pum, te invado. Y así, todo el rato. Es como un país quiere algo, te invade, o te amenaza, o te lo exige. Y si tú no tienes fuerza, si tú no tienes armas, de hecho, esto es lo que llevó a la carrera armamentística de 1890. O sea, la carrera armamentística de 1890 a 1914, que terminó llevando a la Primera Guerra Mundial, fue eso. Todas las potencias sabían que si no estaban armadas hasta los dientes, lo que iba a terminar pasando es que iban a ser débiles. Todas las potencias empiezan a armar un montón, armar, hasta que se lía. Y como las potencias no solo se arman, sino que crean lazos, crean... o sea, van haciendo alianzas estratégicas, por ejemplo, los franceses con los rusos, para evitar el aumento de la influencia de los prusianos, o los españoles con los ingleses durante mucha parte de la historia, para evitar a los franceses, pero a veces también los españoles y los franceses contra los ingleses, en fin. O sea, las potencias empiezan a hacer alianzas para evitar que gente que puede ser demasiado fuerte termine pisándoles. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos es la potencia por antonomasia. Nadie puede hacerle nada. Así que las amenazas en Latinoamérica es literalmente esto. Probablemente darle recursos a la oposición de hecho, joder, ¿dónde lo tengo? O sea, literalmente Trump ha dicho sobre Petro, en Colombia, el presidente, dice: Colombia está gobernado por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. O sea, la narrativa de Trump es que Petro es un narcopresidente también y que es un hombre enfermo que se dedica a vender cocaína. O sea que Colombia podría ser el próximo. ¿Por qué no? ¿Y quién va a hacer algo? Es que ese es el mundo que abandonamos y del que muchos políticos no quieren irse, y que Europa, de hecho, está muy jodida por eso. Porque antes el mundo era así. Antes el mundo no había multilateralidad. Ha salido Dugin. Dugin es el ideólogo de Putin. A decir que se acabó. Que eso de respetarse mutuamente es una parida, y que aquí quien manda es el que tiene la polla más larga. Que aquí quien manda es el que tiene armas y el que tiene poder. Y que si Ucrania es débil y Europa es débil, van a invadir hasta el último puto lugar de la Unión Europea, y que si Latinoamérica es débil, va a terminar siendo sometida por Estados Unidos y punto. Y así es como funciona el mundo. O sea, es un mundo cínico, un mundo donde el individuo está relegado a una posición donde no hay ningún tipo de humanismo. Es un mundo de potencias en el que simplemente hay países fuertes y países débiles. Los países débiles son pobres y están sometidos, y los países fuertes son ricos y someten al resto. La cuestión es esa, que la única forma de evitar esto es volver a un punto en el que... O sea, Europa y China tienen que empezar a meterle sanciones a Estados Unidos. O sea, es la única solución. Estados Unidos se está volviendo loco. Si queremos mantener un mundo multipolar, hay que empezar a sancionar a Estados Unidos, a expulsarles y a empezar a ser muy agresivos con ellos. En cuanto más tardemos, más jodidos vamos a estar. O sea, cada año que Europa no haga algo contra Estados Unidos, nos acercaremos más a que primero nos quiten Groenlandia, después que a Dinamarca les quiten, porque no paramos. Recordáis que si vemos el mapa desde arriba, hay mucho territorio europeo por ahí. O sea, no es solo de repente tal, no. Es que si vamos al mapa... O sea, si vamos al mapa desde el polo, vemos que hay mucho territorio europeo. Vemos que están las Svalbard, vemos que está Islandia, que hay islas de Noruega. Esas islas se las pueden quitar. ¿Por qué no? Si lo que quiere Estados Unidos es controlar el ritmo marítimo que va a haber por el polo de barcos rusos y chinos llegando a Europa, ¿por qué no iban a obligar a Noruega, que es un país débil sin ejército, o a Dinamarca? En esta nueva lógica somos débiles, porque no tenemos pensado un sistema para esto. Islandia es un país débil, que no tiene ejército, prácticamente. O sea, son 1000 personas. O sea, de ejército. Son nada. O sea, de hecho, Islandia depende militarmente de Europa. Entonces, volvemos a lo mismo. El mundo está cambiando porque Estados Unidos, la principal potencia del mundo, está muriendo. Esa es la realidad. La principal potencia del mundo, Estados Unidos, se está muriendo. Tiene problemas estructurales internos que no hacen que su civilización sea viable en el tiempo. No controla la mayoría de producción estratégica. De hecho, si China cierra las exportaciones de galio y germanio, la aviación estadounidense no puede producir sistemas de inteligencia. Se quedan sin láser, se quedan sin nada, porque necesitan todos esos minerales que controla China. Evidentemente China no puede, o sea, ya China en 2024 cerró las exportaciones de galio y germanio y volvieron a abrirlas porque Estados Unidos se puso tenso.
Porque sin el galio y el germanio no puedes hacer los sistemas más avanzados del mundo. Es que recordad una cosa, las tierras raras, son esenciales para literalmente todo. Y las procesa. El 85% las procesa solo China. El 85%. Estados Unidos solo tiene una mina de tierras raras. Solo tiene una. O sea, Estados Unidos depende para todo. O sea, Estados Unidos, además, pensad, y para esto tenemos, o sea, vámonos a materias primas, ¿vale? Vamos a minerales. Vosotros pensáis, o sea, habéis visto el tema de la RAM, ¿no? La RAM ha subido mucho de precio. Pero ¿qué colateral tiene eso? ¿Cómo se produce la RAM? ¿Cómo se producen los chips? Con minerales. ¿Qué le ha pasado al precio del cobre? Que aquí no se va a abrir. O sea, el precio del cobre, mirad cómo está. O sea, el precio de la plata, más de lo mismo. La plata es necesaria para la producción de industria. O sea, el precio del hierro, que ha bajado un poco. Bueno, el precio del hierro... O sea, bueno, sí, porque ha abierto un par de minas. Pero el litio también ha subido. O sea, la mayoría de minerales raros, to the moon, o sea, están subiendo muchísimo. ¿Qué web es esa? Es mía, la he hecho yo. Esa la he pedido a Cloud. Para el stream. Para tener cosas para plegar así a mano. Si la mayoría de cosas las hace China y tú necesitas eso para poder producir, estás jodido. Pasa link, que no hay link, que es local la página. O sea, no está subida a ningún sitio, es literalmente un HTML. La he hecho yo, bueno, la he hecho yo, la he hecho Claude. Entonces, esa es la lectura, esa es la cuestión de lo que estamos viendo. Si la mayoría del cobre también está... La mayoría del cobre también lo controla China. La mayoría del paladio, la mayoría de todo. La mayoría de todo lo importante. Entonces Estados Unidos está muy, muy jodido. Y lo que está haciendo es decir, porque les haga... O sea, la conclusión que yo saco de esto es que China le ha ganado el juego al capitalismo a Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, la realidad es que China innova más que Estados Unidos, que China pronto llegará a producir chips de forma independiente más que Estados Unidos. Y de hecho, estamos viendo una cosa que se refleja históricamente. Después de la paz de Westfalia, pero incluso antes, paz de Westfalia hablamos de 1648, ¿vale? Después de la guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años entre España y Países Bajos. Con la paz de Westfalia, que hay una paz, pues como la de la Segunda Guerra Mundial, es cuando empieza la supremacía de los holandeses. ¿Qué pasa con los holandeses? Una cosa muy curiosa. Los holandeses tienen que buscar nuevas rutas comerciales porque los españoles les bloquearon sitios estratégicos. Y al tener que buscarse la vida, tuvieron que innovar, tuvieron que mejorar los barcos, tuvieron que buscar nuevas rutas, y eso terminó llevando a que Países Bajos reventara a España. Y está pasando exactamente lo mismo. Estados Unidos bloquea a China de conseguir chips. Bloquea a China de que entren máquinas de ASML, ¿vale? O sea, las máquinas de ASML son las que sirven para hacer los transistores súper pequeñitos para los chips, ¿vale? Con los nanómetros y toda esta vaina. ASML no se le permite ahora mandar maquinaria de nueva generación a China desde hace tiempo. Pues, ¿qué están haciendo los chinos? Hace poco han inventado una máquina nueva con un sistema diferente al de China para crear sus propios chips. Y el problema es ese, que Occidente piensa que puede limitar a China. Y es lo contrario. Ahora, China, dependemos de él para todo. Porque es nuestra seña de identidad. Tienen un sistema de ingeniería superior. Tienen un sistema de producción superior. Tienen un sistema... O sea, nos han comido. Ya está. O sea, pero eso es el presente. El presente es que estamos viendo la decadencia del imperio estadounidense y de cómo para poder evitar su decadencia se vuelve violento, se vuelve... se pone a comerse a todo el mundo y se vuelve represivo. Exactamente igual que le pasó a Inglaterra, exactamente igual que le pasó a España, exactamente igual que le pasó a Holanda. O sea, entonces, solo hay que ver cómo funcionan los chinos. Te construyen una mina. O sea, que todas las personas industriales que han ido a China se quedan asombradas porque es que nos comen en todo. O sea, China tiene... O sea, si nos vamos a puertos chinos, en el top 50... Estados Unidos solo tiene 4 puertos. O sea, solo tiene 4 puertos entre los 50 más grandes. Solo 4.